¿Cuáles son, o sea, a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Básicamente, como sucede con otras familias de productos de video, la inteligencia artificial se basa en el postprocesado de imágenes de video en tiempo real para poder extraer información acerca de esta y cumplir con algún determinado objetivo, ¿está bien? Para este caso en particular, nosotros vamos a contar con un sistema que se llama ADKit, que como bien vemos acá en este instructivo, el ADKit está compuesto por tres elementos. Uno es la cámara llamada DSM, que significa Driver State Monitor. Es la que se ocupa de estar monitoreando constantemente a nuestro chofer para detectar algunas cositas que vamos a ver más adelante. A esta se le conecta físicamente la cámara de ADAS, ¿sí? ADAS es el asistente automático de conductor, que es la que va a estar mirando hacia la ruta. Como ven, es una cámara que tiene la forma y el adhesivo necesario para adherirlo directo al parabrisas. Y estas dos cámaras se conectan a través de un cable, de un solo cable al equipo, ¿sí? Que es un conector para cámaras IP aeronáutico de 6 pines, directo a la parte trasera de nuestro DVR. De esa manera, un DVR común y corriente, ¿sí? Que es el que estamos marcando acá, podemos agregarle analíticas en una segunda instancia, de manera de poder quizás encarar un proyecto en dos etapas. En una primera, poniendo los equipos con cámaras, ¿sí? Ganando en principio una función de monitoreo básica a través de la plataforma que vimos en el webinar anterior, y con la posibilidad de agregar a futuro nuestro ADKit y de esa manera sumarle inteligencia artificial a nuestro sistema. Vamos a ver que también viene con el kit un accesorio que es el R-Watch. Básicamente este accesorio vamos a ver que es un pequeño display muy pequeño. También viene con adhesivo y con tornillos para fijarlo al torpedo del vehículo. Y en este reloj vamos a recibir alertas sonoras y visuales de qué es lo que estamos detectando en escena para poder tomar acción, dependiendo de cuál sea la cámara que está detectando la alerta en particular. Ahora sí vamos a pasar a este otro instructivo, donde nos va a mostrar, nos va a hablar, está bien que está en inglés, pero por eso lo vamos a mencionar un poco medio por arriba, sobre qué funciones podemos analizar y detectar con nuestro sistema. Por lo pronto, con la cámara de ADAS, que es la que dijimos que mira hacia la ruta, vamos a poder detectar varias cosas. En principio, una alerta por choque frontal, ¿sí? Esto, una vez que nosotros calibramos el sistema, tiene la capacidad de detectar en principio uno o varios vehículos que tenemos al frente, y al mismo tiempo puede medir en función de la velocidad que obtiene del GPS, o bien de una señal de pulsos, o bien de la computadora de a bordo del vehículo, mientras en ese orden de precisión ascendente, y medir la cantidad de tiempo que falta hasta que choquemos con ese objeto que tenemos enfrente. En principio, con este sería con un vehículo. Hasta 2,7 segundos es el límite que nos permite detectar. Nosotros vamos a poder ajustar ese tiempo para ver qué tiempo nosotros consideramos de alerta, o sea, para que vaya indicándole sin quizás generar ningún evento. Y luego, por abajo del segundo, o de los 2 segundos, o de los 0,5 segundos, ya generar una alerta audible para que pueda tomar medidas, ¿no es cierto? El icono que va a aparecer en el R-Watch es este del vehículo rojo. La otra de las analíticas es la detección de que se está desviando de carril. Lo que hace la cámara es medir las líneas blancas que hay en la ruta o en la autopista, ¿sí? Si nosotros estamos en una calle que no las tiene, va a tomar el cordón como límite.
Es por eso que esto está más orientado a, como bien dijimos, avenidas quizás que estén bien demarcadas, autopistas y rutas. Lo que nos va a permitir es detectar, como mencionamos anteriormente, que nos estamos yendo del carril sin llegar a pisarlo. Es decir, apenas ya nos estemos desviando de nuestra ruta, nos va a avisar. Nosotros tenemos la posibilidad de decirle a qué velocidad nosotros queremos activar esta analítica, porque obviamente quizás si vamos a 20 kilómetros por hora en una calle que si bien está demarcada, no nos interesa que nos avise, podemos configurarlo para que se dispare a partir de los 70 kilómetros por hora, por ejemplo, para que ya funcione en lugares yendo a la Argentina, como la General Paz o alguna autopista. Y lo que nos va a indicar es con una línea punteada en rojo, cuál es la que cuál es en la que nos estamos desviando, además de la señal audible. Por acá indica que si no está marcado, que si está pobremente marcada, eh, no será detectado. Y en caso de que tengamos el equipo conectado con las entradas de sensor a las luces de giro, tampoco nos marcará el desvío de carril. Otra de las alertas es el monitoreo de la distancia hacia el vehículo que tenemos enfrente. Sí, acá también nosotros podemos programar a distintas velocidades para que sea una alerta o una alarma, mejor dicho, o solamente un aviso. Fíjense que por acá dice que cuando el tiempo sea mayor a 0,6 segundos, solamente dará aviso, es decir, que va a aparecer un autito en verde con el tiempo, ¿sí? Siempre va a estar indicando el tiempo que falta para chocar. Y en rojo, cuando ese tiempo sea menor a 0,6 segundos. También podemos activarlo con distintas velocidades. Y así es como se nos va a mostrar en el AirWatch. Por acá nos indica que si bien nosotros podemos avisar o no, de todas maneras el chofer tiene que mantener una distancia segura a los vehículos. Esto es referido a lo que es ruta. Se encuentra en desarrollo, que es posible que se incluya para este año a través de una actualización de firmware. Otras dos analíticas que son para monitoreo em, de señales de velocidad y de señales de alto. ¿Está bien? Una que no está incluida acá, pero que también viene incluida en el AD Kit, es la detección de peatón, ¿sí? Que funciona igual que la de colisión frontal de vehículo, pero detectando con peatones. La única diferencia es que la de peatón, por la forma que toma de la figura humana, también se nos puede llegar a disparar con motos. ¿Bien? Que es bastante útil como para diferenciar una alerta de choque contra un vehículo de choque o de cercanía contra una moto, porque obviamente son distintas el nivel de peligrosidad que cuenta el que está al frente, ¿no? Más que nada. Bueno, y después, con la otra cámara que habíamos dicho al principio, que es la de DSM, que está mirando hacia el chofer, vamos a tener otro tipo de analíticas que vamos a mencionar ahora como para eh, ya, ya conocer bien de qué se trata. La más famosa y que hizo quizás más popular este tipo de sistemas es la detección o el aviso de detección de fatiga. Nosotros podemos activar esto también a distintas velocidades, no hace falta que sea todo el tiempo, podemos hacerlo a partir de los 20 km por hora u otra velocidad que es configurable. Y nos va a aparecer en el AirWatch con este icono y el sonido va a ser un sonido de constantes pitidos y va a ser varios pitidos. También nos permite detectar si el chofer está usando el celular, si es que lo tiene en la mano, si está hablando por teléfono, si lo tiene en la oreja, va a detectar y también le va a hacer varios pitidos como para molestarlo y que deje de hablar por teléfono. Nos permite detectar si el chofer está fumando, ¿sí? Esto básicamente lo que hace es detectar la forma
de lo que sería un cigarrillo y que se lo está llevando a la boca, ¿sí? También le genera una alerta ahí. Y todas estas alertas obviamente también se comunican al centro de monitoreo, es decir, que no es que solamente le estamos avisando al chofer o despertándolo en caso de la detección de fatiga, sino que además va a estar avisando el centro de monitoreo para poder tomar acción en el asunto. Esta que dice detección de distracción, básicamente lo que va a hacer es detectar cuando el chofer está mirando hacia abajo, ¿sí? Esto es porque de repente si mira hacia los costados, obviamente puede ser una acción natural de la conducción, ¿no? Porque tiene que cruzar una calle o girar o lo que sea. Así que se va a disparar principalmente cuando esté mirando hacia abajo. No hace falta que, esto es muy interesante, no hace falta que incline la cabeza hacia abajo, sino que ya con que baje la mirada y la cámara detecte que se han cerrado quizás un poquito los párpados porque bajó la mirada, ya se va a estar disparando esta alerta. Eso lo hemos estado probando y es bastante notable como, aunque esté mirando con la cabeza hacia arriba y los ojos hacia abajo, se genera el alerta. Lo que va a aparecer es un triangulito, como muestra acá, y también varios pitidos a través del equipo. Y finalmente, otra de las detecciones que permite hacer es cuando no hay chofer. ¿Sí? Básicamente, como está todo el tiempo leyendo las facciones del rostro para ver hacia dónde está mirando, en caso de que no esté encontrando ningún rostro, obviamente también puede generar esta alerta. Y por supuesto también podemos generarla a distintas velocidades para que no se genere en caso de que esté parado el vehículo. Obviamente ya si está en movimiento nos interesa saber si no hay chofer porque estamos en problemas. Por acá muestra algunas otras cuestiones básicas. Cuando está activado, apenas está encendido el equipo, lo que va a mostrar son los bordes de la ruta. En caso de que esté offline, pero esté encendido, es porque algún problema de conexión hubo. Y dijimos choque frontal y el monitoreo de distancia. Monitoreo de distancia insegura. Acá tenemos desviación izquierda o derecha. Detector de fatiga, uso de teléfono, uso de cigarrillo, distracción y cuando no hay chofer. También por acá indica algunas limitaciones que bueno, hay que tener en cuenta, pero lo que nosotros vamos a hacer hincapié ahora es en un pequeño procedimiento de puesta en marcha que deberíamos tener por lo menos con este kit. Antes de continuar, les comento que el AD Kit se puede conectar a cualquiera de las soluciones que tenemos como grabadores, que son el M1 como equipo con grabación en tarjeta de memoria. Después tenemos el X1, que es el que ya lleva disco rígido, también se le puede conectar un kit, y que es el que tenemos en prueba ahora. Después está el X3, que también se le puede conectar el kit, y por ahora hasta ahí llegamos. La otra solución que aún no hemos lanzado, pero que también incluye estas analíticas, es el C6D, que es la camarita que directamente se pega al parabrisas, ¿sí? Tiene la cámara integrada y hay una versión del C6D que se llama C6D AI, que viene con estas funciones directamente embebidas en la cámara frontal y de chofer, em, de cabina, digamos, de manera que no es necesario conectar nada externo, ¿está bien? Y obviamente también trae incluido el AirWatch. Eso nos parece una solución bastante interesante. Lo más probable es que se comercialice por separado la cámara sola que va al parabrisas, como para tener por un lado la función de HADAS, ¿sí? Como equipo base, y en caso que querramos solamente bajo demanda agregarle la cámara DSM, que es accesoria. O sea, a diferencia de la de kit, el C6D viene en la base con el HADAS y se le agrega el DSM. ¿Está? Bueno, mencionado esto, vamos a hacer un muy breve repasito de este instructivo que nos va a mostrar cómo hacer una puesta en marcha de este sistema.
Fíjense que por acá nos indica en qué entradas de alarma deberíamos conectar la señal de giro a izquierda y giro a la derecha, que nos sirven para no disparar la alerta de desvío de carril. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando nosotros agreguemos el AD-Kit, como vamos a estar usando 2 canales y los equipos son híbridos de 4 más 1 canal, estos 2 canales nos van a estar utilizando 2 canales IP de nuestro grabador. Es decir, que de los 4 analógicos más el IP extra va a quedar usado por la cámara DSM y la cámara ADAS se va a configurar de forma automática en el canal número 4, que se convierte de forma automática en IP. Es decir, que de los 4 conectores analógicos solamente nos van a quedar habilitados 3 para conectar cámaras adicionales. ¿Está bien? Eso está bueno destacarlo porque quizás alguno habrá pensado, bueno, agrego el kit ADAS y 4 cámaras y no. Es el kit ADAS y 3 cámaras como máximo. ¿Bien? Continuamos con este pequeño instructivo que está muy práctico. Obviamente después van a disponer de él para la configuración. Por acá nos indica todo lo que trae la caja del DVR con el AD-Kit. ¿Qué otros elementos podemos agregar? ¿Sí? Incluyendo los cables, cámaras, accesorios. Por acá, ¿qué herramientas necesitaríamos? Fíjense que por acá nos indica que podemos usar el EasyCheck para la configuración. En caso de que tengamos ya el chip de datos y lo podamos configurar quizás desde la red de datos, esto no sería necesario. La otra alternativa es usar un monitor y un mouse. Bueno, acá vamos a ver un pequeño ejemplo de instalación, quizás no es el más estético, pero nos va a servir a los fines prácticos. Vemos cómo conecta cada una de las cosas. Fíjense que acá tenemos una disposición típica en un colectivo, ¿sí? La cámara de ADAS mirando al frente, la cámara de chofer mirando al chofer y por último el reloj de aviso. Lo que hace en principio es determinar el punto central del vehículo, ¿sí? Visto desde el frente. Una vez que determinamos el punto central de todo el vehículo, vamos a seleccionar una altura de instalación, ¿sí? Que por acá dice que debería estar entre los 2 entre el metro y los 5 metros, ¿sí? Y hace un ejemplo acá con una altura de 2 metros. Lo que hay que determinar acá, haciendo una función, teniendo en cuenta una función muy básica de trigonometría, es en el suelo, a unos 20 o 30 o 40 metros, y eso lo podemos elegir nosotros, vamos a hacer una marca sobre la calle, ¿sí? O sobre el suelo, a la misma distancia de donde tenemos instalada la cámara, ¿sí? Y por trigonometría sabemos que la relación entre la altura de instalación de la cámara y la distancia de esos 20 o 30 o 40 metros va a ser la misma que una altura que tendríamos en un punto intermedio, ¿sí? Siempre y cuando sepamos la distancia intermedia. Entonces, de repente, nosotros podemos tener esta distancia AB de 20 o 30 o 40 metros, según el lugar que dispongamos. Igualmente, después vamos a ver que tenemos las 3 distancias para la calibración disponibles. Y elegimos un punto intermedio que pueden ser, por ejemplo, no sé, 5 metros, como muestra acá en el ejemplo. Y a través de esta pequeña cuenta matemática, lo que vamos a hacer es despejar el valor de esta altura, ¿sí? Que obviamente va a ser menor que la altura de instalación y que nos va a servir para utilizar un patrón y calibrar contra esa distancia sin tener que estar haciendo mucho zoom en el video. Es decir, lo que hacemos gracias a esta regla es traer este punto mucho más cerca y con un elemento horizontal calibrar el ángulo de la cámara y alinearlo con las líneas de
calibración que tienen en el video y que vamos a ver más adelante. Esto parece muy complicado, pero en la práctica es mucho más sencillo. Después de hacerlo una vez, las demás son mucho más fácil. Básicamente lo que explicas acá es eso. Luego en el menú del DVR, que lo vamos a ver ahora, hay un submenú dentro de preferencias. En este caso en otro setup, pero vamos a ver que está dentro de la setup de analíticas. Y hay una solapa que dice algoritmo, donde vamos a ingresar la altura de instalación de la cámara, ¿sí? Acá está en pulgadas, pero también se puede poner en centímetros. Y acá vamos a ingresar la altura en centímetros. Una vez que ingresamos eso, vamos a ir al menú de la cámara y vamos a elegir pasar a la cámara ADAS, en este caso está la DSM, pero elegimos en esta lista desplegable el ADAS y lo ponemos en modo calibración. De esa manera, cuando vamos a la cámara, en primera instancia, en modo calibración, todas las analíticas y las alertas se apagan, ¿ok? No se va a disparar nada. Y lo que va a pasar es que en la cámara de video, en el mainstream, ¿sí? Ojo con eso, solamente en el streaming principal, van a aparecer estas líneas que van a tener distintas medidas en función de la distancia que hayamos introducido en el paso anterior. ¿Saben? Estas líneas básicamente son las que nos marcan la distancia al punto AC, ¿recuerdan? Que sería la distancia de 20 metros, 30 metros o 40 metros en el piso, en el suelo. Y lo que vamos a hacer, utilizando el punto intermedio, si que era el punto DE, con algún trípode o mismo una cinta métrica, poder, a través de alguna herramienta horizontal, marcar ese punto y alinearlo con alguna de estas tres líneas en función del punto de distancia que hayamos tomado como referencia. Obviamente, mientras más lejano sea este punto, si los podemos hacer en los tres, mejor, como para ya dejarlo corroborado en 3 puntos, pero si no, mientras más lejos es mejor porque vamos a tener en principio mayor exactitud para lo que está más lejano, que nos interesa siempre detectar con mayor tiempo de anticipación, y la relación también de exactitud entre lo que le podemos pifiar, por así decirlo, en la alineación, es mucho mejor la exactitud mientras mayor sea la división de relación. Es decir, 1 centímetro de pifie en 20 metros es mucho más que en 40 metros. Entonces siempre nos conviene arrancar desde el de 20 metros, y lo vamos a hacer en las 3 distancias, luego hacerlo con el de 30 y terminar alineándolo con más exactitud contra el de 40. Luego volvemos, lo ponemos en modo normal y ya las líneas van a desaparecer y vamos a poder hacer las detecciones. En el caso de la cámara de chofer, la calibración es muchísimo más sencilla. También tenemos que venir a este menú, elegir el canal número 5, que es donde vamos a tener el DSM, y ponerlo en modo de calibración, ¿sí? Con este mismo menú. Y lo que nos va a pedir ahí es que pongamos la cara, el rostro del chofer definitivo. ¿Sí? Mientras más definitivo sea el rostro que vayamos a usar para la calibración, mejor, por una cuestión de altura, de ángulo, de facciones, etc. Y lo ponemos de frente mirando a la cámara DSM y en algo así de 5 segundos se calibra, es muy veloz. Luego venimos, lo ponemos en modo normal de nuevo y ya queda perfectamente calibrada tanto la cámara de chofer como la cámara de ruta. Bueno, acá indica un poquito el tema de las distancias. Esta es una de las versiones de la cámara. Hay otra que viene en el kit C6D para instalar en el parante. Por acá nos dice más o menos cuál es el campo de visión óptimo, digamos, para la cámara de chofer. Acá nos dice, bueno, lo que les acabo de mencionar, el tema de la calibración, el paso de calibración. Y bueno, y finalmente si queremos agregar cámaras laterales y cámaras de cabina, ¿cómo las podríamos montar? Acá hay algunos ejemplos. Luego nos dice cómo configurar
la fuente de la velocidad, así que en principio se obtiene desde el GPS. Si no, podemos elegir que sea desde un tren de pulsos, que se utiliza una de las entradas de alarma para obtener esa señal de pulsos. La otra opción es por GPS. Y la otra opción, que acá no está, sería a través del OBD, que es el dato más preciso porque directamente saldría desde la computadora de a bordo. Bueno, acá tenemos un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Acá en una de las pantallas ve el estatus de las entradas 6 y 7 que dijimos íbamos a usar para el 8 y 7, perdón, para las luces de giro, para poder probarlas.